Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema espinoso pero fundamental, la deuda externa argentina, examinada bajo una luz particular, la de la legalidad y la memoria histórica. Un tema complejo, sí señor. Tenemos sobre la mesa un análisis de Julián Axat y Francisco Berbic, que propone unos paralelismos bastante llamativos entre cómo se contrajo deuda durante la dictadura cívico-militar, allá por los años 76 al 83, y el gigantesco préstamo que Argentina recibió del FMI en 2018. Efectivamente, un texto que da que pensar. Nuestra tarea hoy es intentar desentrañar, basándonos en este texto, los mecanismos institucionales que entraron en juego, las presuntas irregularidades que se señalan y cómo, según la perspectiva de estos autores, ciertos patrones parecen repetirse en la historia económica del país. Es importante aclarar desde ya que vamos a exponer los argumentos de este artículo en particular, sin adoptar una postura propia sobre estas cuestiones, que evidentemente tienen una fuerte carga política histórica. Vale, vamos a desgranar esto. Exacto. Y el nudo central que plantea este análisis es precisamente el contraste, la brecha, entre lo que dicen las leyes y la Constitución argentina sobre cómo debería gestionarse la deuda pública, quién tiene la autoridad, qué pasos seguir, y lo que ha sido la práctica histórica real. Una práctica que, según argumentan, tiende a delegar esas competencias y a permitir márgenes de decisión muy amplios, a veces, poco transparentes. Ya. Y ligado a esto, introducen una idea que será recurrente, el concepto de cuestiones políticas no justiciables. Es como una etiqueta que, según ellos, se ha usado a menudo para intentar blindar ciertas decisiones económicas de gran calibre del escrutinio de los tribunales. Como decir, esto es política, aquí la justicia mejor no entra. Algo así, como si se dijera, esto es política pura, aquí la justicia no debe meterse, aunque pueda haber leyes o procedimientos que en teoría se hayan saltado. Empecemos por ahí, por el marco legal versus la práctica. La Constitución argentina parece bastante clara, ¿verdad? Los artículos 4 y 75 asignan al Congreso la responsabilidad sobre la deuda. Pero, ¿qué es lo que Axat y Berbic dicen que pasa en realidad? Pues señalan que históricamente esa facultad del Congreso se ha diluido. Lo habitual, indican, ha sido que el Poder Ejecutivo o incluso directamente el Banco Central asuman de facto la decisión sobre el endeudamiento externo. Vaya. El artículo llega a sugerir que las formalidades legales, los procedimientos que marca la ley, a veces se perciben más como un estorbo, como escollos a evitar. Ya veo. O que se busca construir una fachada jurídica a posteriori, una vez que la decisión política ya está tomada. O sea, una especie de primero decidimos, luego vemos cómo lo encajamos legalmente. Algo así sugieren, sí. Y esto choca de frente con el principio de legalidad, que es básico en un Estado de Derecho. Hay leyes concretas en Argentina, como la Ley de Administración Financiera, la famosa LAF número 24.156, o la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, la LNPA 19549, que no están de adorno. Establecen pasos muy claros, controles, dictámenes previos. ¿Y por qué son tan importantes esos procedimientos? ¿Qué buscan proteger exactamente? Su objetivo es múltiple, ¿eh? Buscan evitar la opacidad, que las decisiones se tomen a escondidas. Quieren permitir que la ciudadanía y sus representantes puedan controlar lo que se hace con el dinero público. Claro. Buscan asegurar que los funcionarios rindan cuentas por sus actos. Y, fundamentalmente, permiten un control de la legalidad de las decisiones, tanto antes de que se tomen, lo que se llama ex ante, Sí. como después, ex post. Ignorar estos procedimientos, desde la óptica que estamos comentando, no es una mera cuestión formal o burocrática. Argumentan que afecta al corazón mismo del sistema democrático. Entendido. A la transparencia y a la responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado. Entendido. Vayamos entonces al primer gran bloque temporal que aborda el artículo, la deuda contraída durante la dictadura militar, entre el 76 y el 83. La descripción que hacen es muy dura. Hablan de deuda tomada a sangre y fuego, ocultando papeles, bajo una impunidad garantizada por el terrorismo de Estado. Mencionan figuras clave como Martínez de Hoz. Sí, y en ese contexto sitúan la importancia de un caso judicial emblemático, el caso Olmos.
Se trata de una sentencia dictada muchísimos años después, en el año 2000, por el juez federal Jorge Ballestero. Ah, sí. Fue el resultado de una investigación titánica, impulsada durante décadas por el abogado Alejandro Olmos, que buscaba precisamente esclarecer cómo se había generado esa deuda. ¿Y qué fue lo relevante de esa sentencia? Porque entiendo que no hubo condenas penales, ¿no? Al final llegó tarde. Efectivamente. Para cuando salió la sentencia, los posibles delitos ya estaban prescritos. El juez no pudo condenar a nadie y remitió las conclusiones al Congreso. Pero su valor, según Aksat y Berbic, es histórico y testimonial. Vale. Dicen que la sentencia desnudó la ligereza, informalidad y arbitrariedad con la que se manejó el endeudamiento en esa época, y destacan que el juez llegó a estas conclusiones a pesar de que la propia Fiscalía pedía archivar el caso, Vaya tela. usando justamente el argumento de que era una cuestión política no justiciable. Fascinante. ¿Y qué tipo de irregularidades concretas sacó a la luz esa investigación judicial, según relata el artículo que comentamos? Bueno, la sentencia se basó en una cantidad ingente de peritajes técnicos, muy especializados. El análisis de Aksat y Berbic resalta varios hallazgos clave de esos peritajes. Primero, que el propio FMI ya en esa época indicaba que Argentina tenía margen para absorber fondos del exterior, como digamos alentando el endeudamiento. Ajá. Segundo, que el presidente del Banco Central de entonces, Adolfo Diz, buscaba financiación rápida, hablan de 800 a 1.000 millones de dólares, pero ya internamente había dudas sobre hasta dónde se podía seguir tomando deuda. O sea que ya había señales de alerta internas, Eso parece. pero se siguió adelante con apoyo externo. Eso es lo que sugiere la interpretación de la sentencia. Incluso se recurrió a un técnico del FMI para que validara ese margen de endeudamiento. Ya. Además, los peritajes constataron violaciones sistemáticas de las normas internas como la propia Carta Orgánica del Banco Central. Se llegó incluso a modificar leyes para permitir que posibles disputas sobre la deuda se resolvieran en tribunales extranjeros, renunciando a la jurisdicción local. Increíble. ¿Algo más destacado de esa sentencia, Olmos? Sí, varios puntos más que el artículo considera cruciales. Se detectó una falta alarmante de registros contables fiables sobre la deuda externa. Uf. Y algo muy grave, se obligó a empresas públicas a endeudarse en el exterior no para cubrir sus necesidades de inversión, sino para conseguir divisas que luego iban a parar a las reservas del Banco Central. ¿Perdón? ¿Obligar a empresas públicas a pedir dinero fuera para dárselo al Banco Central? Tal cual. Los peritos detectaron esto en casi 500 ocasiones. Y a esto se suma el famoso mecanismo de seguro de cambio, que en la práctica significó que el Estado asumió deudas en dólares de empresas privadas, socializando pérdidas privadas. ¿Y el FMI sabía de todo esto, según el juez Olmos? Según la sentencia Olmos, tal como la interpretan Aksat y Berbic, sí. Se demostró que el fondo tenía conocimiento de la conexión entre la deuda que se estaba tomando, la entrada de capitales especulativos de corto plazo atraídos por tasas de interés altísimas. ¿La famosa bicicleta financiera? Exacto. Y el enorme sacrificio presupuestario que eso suponía para Argentina. Menos gasto social, menos inversión. Si conectamos esto con el panorama general, la sentencia Olmos es un documento brutal. Un testimonio detallado de cómo se funcionó. Pero sin consecuencias penales. Claro, al llegar tarde, el resultado práctico fue la impunidad. Su valor es sobre todo de memoria histórica. Una memoria que, según el artículo, parece que no caló lo suficiente, porque ahora nos proponen dar un salto a 2018 y encontrar ecos de aquello. Hablemos del préstamo del FMI durante el gobierno de Mauricio Macri. Exacto. El contexto era diferente. Claro, Argentina venía de unos años de financiarse en los mercados privados con emisión de bonos, incluyendo aquel famoso bono a 100 años, pero en 2018 esa puerta se cerró. Se cerró de golpe, ¿no? Sí, el riesgo país se disparó y el gobierno recurrió al FMI. Y no fue un préstamo cualquiera. Para nada. Fue un préstamo récord absoluto en la historia del FMI. 57.100 millones de dólares. Una barbaridad. El artículo recalca la rapidez con la que se gestionó. Macri lo anuncia a principios de mayo, el ministro Duhovne viaja a Washington. Sí, recuerdo la celeridad. Y en apenas 3 semanas, a principios de junio, ya se anuncia el acuerdo técnico, que el directorio del FMI aprueba poco después. Esto llama la atención no solo por la velocidad, sino por el tamaño. Representaba casi el 60% de la capacidad prestable total del FMI en este momento. Una cifra descomunal. Y se otorgaba a un país que, según citan, tenía indicadores económicos y sociales muy preocupantes.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque es donde Aksat y Verbicik empiezan a trazar los paralelismos con la dictadura. ¿Cuáles son esas similitudes que encuentran? ¿En qué se basan para decir que hay patrones que se repiten? El artículo se centra en varios puntos clave donde ven reflejos del pasado. Primero, y quizás el más importante para ellos, es la presunta omisión de controles legales. Ajá. Se enfocan en el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera, la LAF. Esta ley exige, de forma imperativa, que antes de cerrar una operación de crédito público externo, el Banco Central emita un dictamen técnico previo evaluando el impacto de esa deuda en la balanza de pagos del país. Es un control fundamental. Entiendo. Un paso ineludible. ¿Y qué pasó en 2018, según el artículo? Sostienen que ese dictamen previo del Banco Central, que debía realizarse antes de firmar la carta de intención con el FMI, que se firmó el 12 de junio de 2018, simplemente nunca se hizo. Así de claro. Así lo afirman. Y recuerdan que la misma ley, en su artículo 66, dice que las operaciones hechas sin cumplir estos requisitos son nulas y generan responsabilidad personal para los funcionarios involucrados. ¿Pero hubo alguna explicación oficial sobre por qué no se hizo ese dictamen? ¿O cómo justificaron seguir adelante? Está hecho por organizaciones civiles, mencionan a CINFIN y CAIP. El propio Banco Central respondió. ¿Y qué dijo? Pues admitió que en lugar de hacer ese dictamen técnico independiente que pedía la ley, lo que hubo fue una evaluación conjunta. Evaluación conjunta. ¿Entre quiénes? Pues atención, entre el propio Banco Central, el Ministerio de Hacienda, que era justamente el organismo que debía ser controlado por el BCRA en este punto, y el FMI, que era el acreedor. Vaya. O sea, el controlado, el controlador y el prestamista evaluando juntos. Exacto. Según Aksat y Verbicik, esta evaluación conjunta fue una forma de esquivar el control legal. Tras ella, el presidente del BCRA, que era Sturzenegger, y el ministro de Hacienda, Duhone, firmaron directamente la carta de intención. Vaya, si eso fue así como lo describen, suena como que las partes interesadas se pusieron de acuerdo entre ellas, en lugar de seguir el procedimiento de control independiente que marcaba la ley. Esa es exactamente la lectura que hacen los autores, sí. El tercer punto que señalan es la arbitrariedad y rapidez, que no se habría limitado al acuerdo inicial. ¿Ah, no? Mencionan que solo 4 meses después, en octubre de 2018, hubo que pedir una ampliación del préstamo por 7.100 millones de dólares más. Y argumentan que esta ampliación también se hizo, presuntamente, saltándose los procedimientos de control legal. O sea que la supuesta irregularidad se habría repetido. Eso sostienen. Critican, además, las justificaciones que se dieron en la segunda carta de intención, que tachan de comodines. Cosas como condiciones globales inhóspitas o dificultades políticas internas por investigaciones de corrupción del gobierno anterior, cuya conexión directa con la necesidad de más dinero del FMI no ven clara. Entiendo. ¿Hay más paralelismos que destaquen? Sí, uno central para su argumento, la conexión con la fuga de capitales. Este es un punto muy fuerte en el artículo. A ver, cuéntame. Discuten un informe posterior del propio Banco Central que, según ellos, muestra una correlación casi perfecta. Usan la expresión curva calzada entre los momentos en que el FMI desembolsaba el dinero del préstamo y los momentos en que se producía una fuerte salida de capitales del país. Fuga de capitales. ¿Te refieres a? Lo que los economistas llaman formación de activos externos, que básicamente es gente y empresas comprando dólares y sacándolos del sistema financiero local, a menudo para llevarlos al exterior. O sea, plantean que el dinero del FMI entraba por una ventanilla y salía por otra casi al mismo tiempo. Eso es lo que sugieren fuertemente. Incluso citan una frase atribuida a Mauricio Macri en la que habría dicho que el dinero se usó para pagar a los bancos comerciales que se querían ir del país. Madre mía. Relacionan esto con la política cambiaria de entonces. El Banco Central usaba reservas, incluyendo las del FMI, para intentar mantener el precio del dólar relativamente bajo, mientras que la desregulación cambiaria permitía comprar y sacar esos dólares con pocas trabas. Esto plantea una pregunta importante. Claro. Para Aksat y Verbicik, la finalidad real de tomar esa deuda gigantesca no habría sido impulsar la economía real, sino facilitar y financiar esa salida de capitales de ciertos sectores. Una acusación muy, muy grave. ¿Y mencionan alguna otra irregularidad de tipo más, digamos, burocrático? Sí.
Una de carácter más administrativo, pero que consideran sintomática. Las irregularidades administrativas señalan el detalle de que el expediente administrativo formal, donde debía tramitarse todo el proceso legal para tomar la deuda con el FMI, Sí. se abrió recién el 21 de junio de 2018. Es decir, 9 días después de que ya se hubiera firmado la carta de intención. Después. Y, curiosamente, 7 días después de que se presentara una demanda judicial pidiendo precisamente información sobre el acuerdo. Para ellos, esto es una muestra más de que se actuó primero y se intentó formalizar después, como a posteriori. Todo esto con las consecuencias a largo plazo y la idea de memoria histórica que mencionabas al principio. El artículo es muy enfático en este punto. Describe la deuda externa, cuando se maneja de esta forma, como algo que destruye el tejido social, eleva los conflictos y deja estragos por generaciones. Usan una metáfora potente tomada de Marx, hablando de la tradición de las generaciones muertas que oprime como pesadilla el cerebro y los cuerpos de los vivos. Impactante. Ven la deuda como una herramienta de sojuzgamiento y condicionalidad soberana, que limita las opciones políticas y económicas futuras del país. Llegan a citar incluso a Ezra Pound, ¿no? Algo sobre la usura y los cadáveres. Una cita bastante fuerte. Sí. Que los cadáveres no sean preparados para el banquete por pedido de la usura. Es una forma poética y dura de denunciar el impacto humano de estas operaciones financieras. Y hacen una afirmación histórica, bastante categórica. ¿Cuál? Sostienen que a lo largo de la historia argentina, solo gobiernos que ellos califican de populares, mencionan a Irigoyen, Perón, Cámpora, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, lograron bajar el peso de la deuda, mientras que otros ciclos políticos la incrementaron, beneficiando siempre, según ellos, a unos pocos, los de siempre. Entonces, ¿qué significa todo esto en su visión? Pues parece que la conclusión es bastante pesimista sobre la capacidad de aprendizaje, ¿no? Sobre si se aprende de la historia. Totalmente. Reflexionan sobre lo que llaman una amnesia social histórica. Conectan directamente la repetición de estos patrones de endeudamiento presuntamente irregular con la impunidad. En particular, insisten en que la complicidad económica con la dictadura nunca fue juzgada a fondo. Claro. Y que esos mismos mecanismos, elusión de controles, uso de información privilegiada, facilitación de la fuga de capitales en esa especie de triángulo entre banca, funcionarios y organismos internacionales, se habrían replicado décadas después. Y si esto es así, si se repiten esos patrones con presuntas irregularidades, ¿qué implicaciones legales podría tener según ellos? Lo mencionan. Sí, argumentan que estas características, origen presuntamente ilegal, fines distintos a los declarados públicamente, fuga de capitales asociada, podrían encuadrar la deuda dentro de la categoría de deuda odiosa. Deuda odiosa. Es un concepto del derecho internacional, que también tiene reflejo en el derecho interno argentino, que permitiría cuestionar la legitimidad de una deuda contraída por un régimen incluso democrático si se demuestra que fue en contra de los intereses de la población y con conocimiento de los acreedores. Potencialmente podría afectar la obligación de pago. Entendido. Para terminar, lanzan unas preguntas bastante directas, ¿no? Como para dejar pensando. Sí, el final del artículo es una serie de preguntas retóricas muy incisivas, la verdad. Preguntan, ¿por qué esperaríamos un trato distinto del FMI o de los acreedores en el futuro si estos patrones se repiten y quedan impunes? ¿Es la justicia realmente impotente ante estas operaciones? ¿Qué haría falta? ¿Una decisión política radical? ¿Una nueva ingeniería judicial para romper este ciclo vicioso y evitar que la historia se repita como una pesadilla? Nos recuerdan que la sentencia Olmos, aunque valiosa, llegó tarde para la justicia penal. Y dejan la duda en el aire. Exacto. Dejan flotando la idea de si Argentina no volvió a tropezar con la misma piedra en 2018, encontrándose de nuevo negociando con el FMI cómo pagar una deuda que, según su análisis, en gran medida se habría fugado reeditando la historia postdictadura. Una historia que parece repetirse. Bien, creo que hemos cubierto los puntos centrales del análisis de Axa Tibervik. Para resumir, hemos visto cómo este texto argumenta que la historia reciente de la deuda externa argentina podría estar marcada por un patrón persistente. Un patrón que, según ellos, implica presuntas ilegalidades, elusión deliberada de controles legales e institucionales.
tanto en dictadura como en democracia. Exacto, tanto en la época de la dictadura como en democracia, con el caso del préstamo del FMI de 2018 como ejemplo destacado para estos autores. Y esto, claro, abre interrogantes muy profundos sobre la rendición de cuentas de los responsables políticos y económicos, sobre por qué la memoria histórica parece tan frágil a veces y sobre las consecuencias devastadoras que estas deudas pueden tener para la sociedad, afectando a generaciones enteras. Y como reflexión final, quizás algo que se desprende de este análisis y que vale la pena considerar más allá del caso argentino. Si aceptamos la premisa del artículo de que los marcos legales formales, las leyes diseñadas precisamente para controlar estas megaoperaciones financieras, pueden ser sistemáticamente sorteados o ignorados y que la impunidad parece un desenlace frecuente. Bueno, ¿qué nos dice esto sobre la efectividad real de esos controles? ¿Serán suficientes las herramientas jurídicas e institucionales que tenemos? Es una buena pregunta. O quizás haría falta pensar en otros mecanismos, tal vez más sociales, más políticos, de control ciudadano más directo, para lograr una rendición de cuentas que sea verdaderamente efectiva y duradera. Una rendición de cuentas que pueda proteger mejor a las sociedades de heredar estos problemas una y otra vez. Es una pregunta compleja que sin duda da para mucho debate.